Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otra revisión de temas de CMR. El día de hoy vamos a revisar un tema que ha cambiado en los últimos 10 años para mejorar la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes en el servicio de urgencias. Vamos a revisar el tratamiento agudo del stroke. Cada año, cerca de 700.000 personas experimentan un accidente cerebrovascular isquémico nuevo o recurrente en los Estados Unidos. Es la principal causa de discapacidad grave y la quinta causa principal de muerte en la nación. Debido al impacto generalizado del accidente cerebrovascular en la vida individual de los pacientes y el tremendo costo financiero en la economía, hay muchos esfuerzos para mejorar la atención de esta patología. Las terapias agudas están disponibles para disminuir la morbilidad asociada e incluyen trombolisis intravenosas y tratamiento endovascular. Vamos a iniciar hablando de la trombolisis endovenosa. La forma recombinante del activador tisular del plasminógeno intravenoso conocido como Alteplasa fue aprobado desde 1996 para el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo, inicialmente dentro de las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas presenciados. Aprobado en principio para pacientes mayores de 18 años si tienen un déficit incapacitante que se deben clasificar utilizando la escala NIHSS, que es la escala de accidente cerebrovascular de los Institutos Nacionales de Salud, y se presume que esos déficits se deben a un stroke sin evidencia de una hemorragia aguda en una tomografía computarizada de cráneo sin contraste. Esto incluye pacientes con síntomas que mejoran rápidamente y que continúan teniendo déficit, convulsiones al inicio con síntomas incapacitantes que no se deben a un estado positral, grandes puntuaciones en la escala NIHSS y edad de más de 80 años. Se ha demostrado que los pacientes tratados con Alteplasa tienen un 30% más de probabilidad de tener una discapacidad mínima o nula en los 3 meses en comparación con los pacientes tratados con placebo. Este resultado favorable ayudó a concluir a la implementación generalizada de esta práctica clínica. Posteriormente, el Alteplasa se pudo iniciar a administrar con una ventana extendida hasta de 4.5 horas después de la publicación del ensayo ECAS-3, que mostró que la aplicación de este medicamento era seguro, pero con unos criterios de exclusión estrictos que son pacientes menores de 80 años, sin antecedentes de diabetes mellitus, que hubieran sufrido un stroke previo o que tuvieran una puntuación NIHSS menor de 25, sin presencia de anticoagulación y que la lesión isquémica no involucrara más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. Posteriormente, 10 años después, la guía de stroke del 2019 de la American Heart Association declaró que era seguro y razonable aplicar el Alteplasa a los pacientes mayores de 80 años, a los diabéticos que tuvieran un stroke previo y con anticoagulación con warfarina, pero que tuvieran un INR inferior a 1.7, pero el beneficio era incierto en los pacientes con un NIH mayor de 25 puntos. ¿Qué evidencia tenemos actualmente para el uso de trombolisis intravenosa? Aunque el ensayo original para el uso de Alteplasa fue en 1996, en el 2004 se revisó la lista de los criterios de exclusión por parte de la AHA y la American Stroke Association y se formularon unas recomendaciones nuevas basadas en beneficios del tratamiento que igualan al riesgo. El trombolítico se puede iniciar antes de obtener estudios de plaquetas, tiempos de coagulación como PT o PTT, por la baja tasa de resultados inesperados o anormales en pacientes que sufren un stroke. Sin embargo, si durante la terapia se evidencian plaquetas menores de 100.000 o INR mayor a 1.7, se puede suspender la infusión en ese momento. Para los pacientes que tienen anticoagulación con DOAC, como los inhibidores directos de la trombina o el factor 10A, y tienen como cuantificar el efecto de estos medicamentos, se pueden hacer sin retrasar el tiempo de inicio de la trombolisis, ya que el tiempo es cerebro. Hay un énfasis importante en los síntomas de un paciente si son incapacitantes, pero con una puntuación NIHS baja. La evaluación debe basarse en el impacto en el estilo de vida del paciente. Por ejemplo, si el NIHSS es de 1 solo por afasia, pero el paciente es locutor, se debe considerar como una incapacidad grave. El estudio PRINCE demostró que no había beneficio de la trombolisis comparada con placebo
para los pacientes que tenían un NISH entre 0 y 5 de las lesiones que no era incapacitante. Por esta razón, no se recomienda la trombolisis en puntuaciones menores. Ahora, mucho cuidado con las limitaciones del NISH. El paradigma de puntuación tiene un gran peso hacia los infartos de la arteria cerebral media, pero tiene limitaciones para los infartos de circulación posterior con lesiones incapacitantes como son ataxia axial, la disfagia o la diplopía. Ahora, hay unos criterios ampliados de trombolisis, aunque estos pacientes fueron históricamente excluidos de la recepción del alteplasa. La evidencia adicional ha demostrado que el alteplasa endovenoso es razonable teniendo en cuenta el nivel de evidencia y las clases de recomendaciones. Además, estos candidatos solo son recomendaciones de un experto en manejo con patología neurovascular. Entre los criterios empleados tenemos disección arterial extracraneal, aneurisma intracraneal no roto pero no mayor a 10 milímetros, mujeres menstruantes sin antecedentes de menorragia, neoplasias intracraneales extraaxiales, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular isquémico agudo como complicación de un procedimiento angiográfico cardíaco o cerebral y anemia de células falciformes. Hay otras entidades que se pueden considerar con una ponderación cuidadosa de los riesgos y beneficios en individuos con síntomas incapacitantes y las siguientes afectaciones conocidas. Valores iniciales de glucosa en sangre inferior a 50 o superiores a 400 que han normalizado, pero los déficits clínicos permanecen. Traumatismo no relacionado con la cabeza mayor dentro de los 14 días anteriores. Que hayan tenido una cirugía mayor en los 14 días anteriores. Antecedentes de sangrado gastrointestinal o genitourinario previo no mayor a 21 días. Menstruación activa con antecedentes de menorragia sin anemia o hipotensión, demencia persistente, trombo auricular o ventricular izquierdo y síntomas de accidente cerebrovascular que probablemente produzcan discapacidad grave y síntomas de stroke que pueden producir discapacidad grave, o que la paciente esté en embarazo y que tenga un accidente moderado o grave. Las contraindicaciones de trombolítico endovenoso fueron sacadas del estudio original con algunos cambios como los que revisaremos anteriormente. En general son síntomas leves no incapacitantes con un NISH de 0 a 5, tomografías de cráneo con regiones extensas de hipoatenuación o evidencia de hemorragia, accidente cerebrovascular isquémico dentro de los 3 meses, neoplasia intracraneal intraaxial, cirugía espinal o intracraneal o traumatismo craneoencefálico grave dentro de los 3 meses, accidentes hemorrágicos intracraneanos, neoplasia gastrointestinal maligna o hemorragia gastrointestinal dentro de los 21 días, coagulopatía conocida, incluyendo plaquetas menores de 100.000, un INR superior a 1,7 o un PTT superior a 40 segundos. Dosis completa de tratamiento con heparina de bajo peso molecular recibida dentro de las primeras 24 horas. Uso actual de inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10A dentro de las 48 horas, que tenga una endocarditis infecciosa conocida o evidencia de un síndrome aórtico agudo. ¿Cómo se administra el alteplasa? El alteplasa viene en viales de 50 miligramos con su propio diluyente. La dosis es de 0,9 miligramos por kilo sin sobrepasar los 90 miligramos. Se administra el 10% de la dosis calculada en bolo y el 90% restante en una hora. Hay que tener en cuenta algunas condiciones para administrarlo. Metas de presión arterial. Deben tener presiones menores de 185-110 antes de iniciar la terapia. Esto se puede manejar con la betalol si no hay contraindicaciones como bradicardia con dosis de 10 a 20 miligramos en 1 o 2 minutos y se puede repetir la dosis a los 15 minutos. También se puede dejar una infusión de 2 a 8 miligramos minuto si las presiones no se controlan con el manejo inicial. También se puede utilizar nicardipino 5 miligramos hora y titular 2.5 miligramos hora hasta un máximo de 15 miligramos hora. Si no tiene disponible nicardipino, se podría utilizar nitroprusiato iniciando en 0,5 microgramos kilo minuto sin sobrepasar los 5 microgramos kilo minuto si la tensión arterial diastólica está por encima de 140 milímetros de mercurio. Se debe mantener la presión arterial durante la trombolisis en 180-105
y posterior a la trombolisis no se puede elevar por más de 185 o 110 en las primeras 6 horas. Se debe tener una monitoría continua de presión cada 15 minutos por 2 horas y luego cada 30 minutos por 6 horas como mínimo. El déficit debe ser inferior a 4.5 horas y permanecer en el tiempo. No debe tener ninguna contraindicación de las que hablamos anteriormente. Las complicaciones potencialmente mortales incluyen angioedema y hemorragia intracraneal sintomática. En el caso del angioedema, se debe mantener la vía aérea permeable. Si se limita a la lengua y labio superior, la intubación puede no ser necesaria. Ahora, si involucra la laringe, paladar, piso de la boca, orofaringe, se debe iniciar una secuencia de intubación rápida lo antes posible, teniendo en cuenta que los pacientes han recibido trombolítico y predispone a sangrado por intentos fallidos, por lo que el procedimiento lo debe realizar el personal más capacitado en la sala. Adicionalmente, se debe suspender la infusión de alteplasa y se indica manejo con adrenalina 0.5 mg intramuscular y 125 mg de metilprednisolona intravenoso junto con 50 mg de difenhidramina. Si el angioedema es refractario y presenta hipotensión asociada, considere una dosis inicial de adrenalina e inicia la infusión de adrenalina. Ahora, si cuando está aplicando el trombolítico presenta deterioro neurológico súbito, detenga la infusión de alteplasa, traslade el paciente a un estudio tomográfico simple y si hay evidencia de sangrado intracraniano, se indican 10 unidades de crioprecipitado durante 10 a 30 minutos previa toma de estudios de coagulación que incluyen plaquetas, TP, TPT y fibrinógeno. Se puede administrar una dosis adicional de crioprecipitado si el fibrinógeno está menor a 200 mg sobre decilitro. Considera además ácido tranexámico 1000 mg IV infundido durante 10 minutos si el crioprecipitado no está disponible u otros productos sanguíneos están contraindicados. ¿Y qué pasa con esos pacientes en lo que no es claro el tiempo de inicio de síntomas? Aquí entran los pacientes de stroke al despertar o los que son vistos bien por última vez con más de 4 o 5 horas de posible isquemia y no está indicada la trombolisis endovenosa. Aproximadamente el 30% de los pacientes se presentan al departamento de emergencia con un tiempo poco claro, lo que dificulta el inicio del manejo. Los ensayos Wake Up y Mr. Winters reclutaron a 503 pacientes y 80 pacientes respectivamente, entre las edades de 18 y 85 años, que se despertaron con síntomas de ACV o tuvieron un momento poco claro de inicio de los síntomas, pero permanecieron dentro de las 4.5 horas posteriores al reconocimiento de los síntomas. Estos ensayos reclutaron a pacientes en los que la resonancia magnética demostró isquemia e imágenes ponderadas por difusión, pero ningún cambio visible en el flare, identificando así los pacientes con inicio reciente de un ACV. Los pacientes fueron excluidos si había una lesión mayor de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, tenían NISH mayor a 25 o que tenían contraindicaciones para el tratamiento con alteplasa o si se planificó una trombectomía. ¿Qué se concluyó? En Mr. Winters fue un estudio observacional en los que todos los sujetos fueron tratados con alteplasa intravenosa. La tasa de hemorragia sintomática fueron similares a los ensayos ECA3. Esto ayudó a establecer que el uso de alteplasa intravenosa en pacientes con accidente cerebrovascular no presenciado que tiene un desajuste o un mismatch entre la difusión y el flare es seguro. El ensayo Wake Up ayudó a establecer un beneficio funcional, más específicamente el punto final primario de una escala de ranking modificada de 0 a 1 a los 90 días se logró en el 53% de los pacientes en el brazo de alteplasa en comparación con el 41% en el brazo de placebo y fue estadísticamente significativo. La mediana de NISH fue de 7 en el Winters y el 6 en el Wake Up. Los accidentes cerebrovascular de despertar representaron el 94% de la población en el Wake Up. Como resultado, su población de estudio fue una muestra representativa y en última instancia ayudó a ampliar las opciones de tratamiento a pacientes con inicio de síntomas poco claros. Aunque la alteplasa endovenosa es actualmente el único agente aprobado para el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo, un segundo fibrinolítico, la
tenecteplasa puede ser igual de efectivo. La tenecteplasa es un variante de la alteplasa biodiseñada para tener una mayor especificidad de la fibrina y una mayor resistencia al inhibidor del activador de plasminógeno, y se administra a través de un solo bolo intravenoso. En el ensayo más grande que comparó tenecteplasa con alteplasa en pacientes con accidente cerebrovascular menor con mediana de un NIS de 4 sin una oclusión intracraneal importante, el tenecteplasa a 0.4 miligramos por kilo no demostró superioridad, pero tuvo un perfil de seguridad y eficacia similar a la alteplasa. Las guías actuales recomiendan que el tenecteplasa puede considerarse como un tratamiento alternativo para los pacientes con accidente cerebrovascular menor sin una oclusión de un vaso grande a nivel de la recomendación clase 2B. Un metaanálisis más reciente de 5 ensayos de accidente cerebrovascular con tenecteplasa demostró que la tenecteplasa tiene seguridad y eficacia no inferior en relación con el alteplasa para el criterio de valoración primario de ausencia de discapacidad, como ranking modificado entre 0 y 1 a los 3 meses. La oclusión proximal de un vaso intracraneal importante representa aproximadamente un tercio de los accidentes cerebrovasculares de la circulación anterior. Desafortunadamente, la alteplasa intravenosa tiene éxito en la recanalización de estas arterias ocluidas solo en un tercio de las veces. Antes del 2005, los ensayos de trombectomía aleatoria en esta población de pacientes utilizaban dispositivos de trombectomía ineficaces y tenían largos retrasos desde el inicio hasta el tratamiento, lo que provocaba malos resultados y la falta de apoyo para esta modalidad de tratamiento. En 2015 se publicaron 5 ensayos clínicos que utilizaban dispositivos más nuevos que mostraron un claro beneficio de la terapia endovascular en el tratamiento del ACV, con una oclusión de grandes vasos de 0 a 6 horas desde el inicio de los síntomas. En estos estudios, los pacientes elegibles para la alteplasa intravenosa antes de la embolectomía todavía fueron tratados con trombolisis. El metaanálisis Hermes, publicado en el 2016, incluyó datos a nivel de pacientes de los 5 ensayos para un total de 1.287 pacientes. Para el resultado primario de la reducción de la puntuación, la escala de ranking en un punto a los 90 días, los autores encontraron un odds ratio común de 2.5 a favor de la intervención. Esto equivaldría a un número necesario a tratar de 2.6. Tras la publicación de estos estudios, el tratamiento endovascular se convirtió en el estándar de atención para la población de pacientes. Los criterios de inclusión para este tratamiento cuando se inicia dentro de las 6 horas posteriores al inicio de los tratamientos son: ranking de 0 a 1 antes del stroke, oclusión de una arteria cerebral media en su segmento M1 o una carótida interna intracraniana mayores de 18 años, un NIS mayor a 6, ASPET de 6 y que el tratamiento pueda iniciarse en las primeras 6 horas del inicio de los síntomas. El ASPET es una puntuación tomográfica de 10 puntos utilizada para evaluar los cambios tempranos del accidente cerebrovascular en las tomografías computarizadas sin contrastes en pacientes con oclusiones de la arteria cerebral media. Se utiliza como parte de los criterios de inclusión para la terapia endovascular hasta 6 horas después del inicio de los síntomas. Debido a que la hipoatenuación en la TAC indican tejido infartado y lesión que es más probablemente irreversible, el tratamiento ya no es beneficioso con un ASPET más bajo. Para calcular esta puntuación, 10 áreas segmentarias en el territorio de la arteria cerebral media reciben cada una un punto. Se resta un punto del total de los 10 por cada área que exhibe cambios isquémicos tempranos con pérdida de diferenciación gris-blanco. La oclusión de la arteria basilar conlleva tasas de mortalidad muy bajas. Los enfoques de tratamiento para la oclusión de la arteria basilar han sido heterogéneos y los ensayos endovasculares fundamentales en el 2015 incluyeron solo un pequeño número de pacientes con oclusión basilar. A pesar de la falta de evidencia, debido al resultado deficiente casi universal en ausencia de trombectomía,
Muchas instituciones incluyen la oclusión de la arteria basilar en su protocolo de tratamiento endovascular hasta 24 horas después del inicio de los síntomas. La elegibilidad para la trombectomía mecánica se amplió más allá de 6 horas en el 2018, tras la publicación de los estudios Dawn y el DEFUSE-3. Cada uno de estos ensayos utilizó diferentes métodos para identificar los pacientes con diferencias entre el tejido infartado y la penumbra isquémica, seleccionando a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse del tratamiento endovascular tardío. El ensayo de DEFUSE-3 difirió en que se seleccionó pacientes con oclusión de la arteria cerebral media proximal o la arteria carótida interna que se presentaron de 6 a 16 horas desde la última vez que se fue visto bien con una relación de mismas perfusión isquemia inferior a 1.8 y un tamaño máximo del núcleo isquémico inferior a 70 mililitros. Un área de infarto cerebral generalmente se representa por una reducción en el flujo sanguíneo cerebral inferior al 30% de lo normal. El cerebro hipoperfundido es un cerebro que está en riesgo de progresión a infarto y podría ser rescatable con una reperfusión. Se representa por el tiempo prolongado o el retraso que tarda el contraste en llegar a las áreas del cerebro. Existen diferentes umbrales, siendo el más común un tiempo hasta el máximo superior a 6 segundos. El ensayo Dawn evaluó a pacientes con un NIS alto en relación con un núcleo de infarto pequeño con oclusión en el mismo territorio del DEFUSE-3, que se presentaron entre 6 a 24 horas desde el último estado basal del paciente. El resultado primario de una puntuación de ranking de 0 a 2 a los 90 días se observó en el 49% del grupo de trombectomía frente al 13% en el grupo médico estándar, que alcanzó significación estadística y corresponde a un número necesario a tratar de 2.8. Como estos son los únicos dos ensayos controlados aleatorios que han demostrado seguridad y eficacia para la trombectomía superior a 6 horas desde el inicio de los síntomas, solo los pacientes que cumplen los criterios de elegibilidad para Dawn o DEFUSE-3 deben recibir trombectomía mecánica en esta ventana de tiempo. En los pacientes de Dawn tiene que tener síntomas atribuibles a accidente cerebrovascular isquémico agudo. El paciente pertenece a uno de los siguientes grupos: que haya tenido tratamiento intravenoso con alteplazan fallido, definido como una oclusión persistente confirmada 60 minutos después de la administración, o que tengan contraindicación para alteplaza intravenosa, edad mayor o igual a 18 años, que tengan un NIS basal mayor o igual a 10, evaluando dentro de la primera hora antes de medir el volumen del infarto, una escala de ranking antes del stroke de 0 a 1, o que tengan una esperanza de vida previa de al menos 6 meses, y que tengan una oclusión de la arteria carótida interna intracraneal y o en el segmento M1 de la arteria cerebral media. Ahora, tiene que tener de estas medidas: un infarto de núcleo de 0 a 20 cc, que tenga un NIS mayor o igual a 10 o años mayor de 80, o que tenga un infarto con un núcleo de 0 a 20 cc con un NIS mayor a 10 y que tenga una edad menor a 80, o que tenga un infarto de 31 centímetros pero menos de 50 con un NIS mayor o igual a 20 con una edad menor a 80 años. En la parte de los criterios de inclusión del DEFUSE-3, igual que tenga síntomas atribuibles a un stroke. La edad va entre 18 y 90 años. Este estudio coloca un límite de edad, puntuación mayor o igual a 6. Este incluye estado isquémico con menor déficit que el Dawn, el ranking previo de 0, 1 o 2, que incluye funcionalidad más limitada, y la misma parte de la oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media o de la carótida interna intracraneana. Y en la parte de los cambios en la ponderación de las imágenes, una de las siguientes medidas: que tenga un volumen en el núcleo isquémico menor a 70 mililitros, una relación mismatch mayor o igual a 1.8 o un mismatch mayor o igual a 15 mililitros. Al acercarse a un paciente con síntomas consistentes con un ACV isquémico agudo
El primer paso es obtener la última hora conocida en que el paciente estaba bien. Mientras atiende al paciente, se hace un examen neurológico rápido y la escala del Niche. Si el paciente fue conocido por última vez en menos de 6 horas antes de la presentación, se debe obtener una tomografía de cráneo simple para clasificar si es isquémico o hemorrágico y un angiotac de cráneo y cuello para evaluar la oclusión de vasos grandes. Si el paciente tiene un déficit incapacitante, glucosa normal y está en menos de 4.5 horas del inicio de los síntomas, valore la aplicación del alteplasa. Si el paciente tiene déficit incapacitante, el tiempo de inicio de los síntomas es desconocido y no tiene contraindicación para alteplasa, se le debe realizar una resonancia magnética rápida con protocolo cerebral para determinar si hay un mismatch entre la difusión y el flare, y ninguna hemorragia para determinar la trombolisis. Si se encuentra que el paciente tiene una oclusión proximal de los grandes vasos, tiene una puntuación de aspect mayor o igual a 6 y un Niche mayor o igual a 6, tiene que proceder a una intervención intravascular. Sin embargo, si el paciente es elegible tanto para alteplasa como para la reperfusión endovascular, trate primero con alteplasa, si no, retrasa la intervención endovascular. Si el paciente está en ventana entre 6 horas, pero menos de 24 horas, se debe obtener un TAC de cráneo simple, un angiotac de perfusión o una resonancia con protocolo rápida para isquemia cerebral para determinar si un paciente tiene una oclusión de grandes vasos y es candidato endovascular utilizando los criterios de inclusión del Down o del Diffuse 3 que vimos anteriormente. Para dar un ejemplo de cómo sería en el ámbito de urgencias, tenemos este flujograma de decisiones. Si usted tiene sospechas de un ACV, el paciente llega a triaje, se valora por una enfermera o un médico capacitado, se activa el código ACV, puede ser por la enfermera o por un especialista en urgencias, y esto que incluye cuando se activa. Se llama al neurólogo, se traslada a una sala de monitoría, se llama al técnico de radiología, al radiólogo de turno y al grupo de unidad de cuidado intensivo. El paciente se debe trasladar al escanógrafo lo antes posible. Si hay alguien haciendo un estudio en ese momento en el escanógrafo, se debe suspender e ingresar al paciente que estamos atendiendo. Se le hace un TAC simple y un angiotac de cuello y cerebro. Para clasificar el TAC, si se clasifica como hemorrágico, se sigue el protocolo de ACV hemorrágico. Si se clasifica como isquémico, se calcula el aspect. Si el aspect es mayor a 7, hay que definir si el paciente se le va a hacer algún tratamiento o solamente es manejo de rehabilitación. Si el aspect es mayor a 7, hay que buscar el tiempo de ventana y hay que ver los criterios de inclusión y exclusión para una terapia endovascular. Ahora, si el paciente está entre 0 y 4.5 horas, debe iniciar la trombolisis intravenosa si no tiene contraindicaciones. Si está entre 0 y 6 horas, debe realizar terapia endovascular, ya sea por trombolisis intraarterial o una trombectomía mecánica. Con esto finalizamos la parte de manejo agudo del ACV. Espero que les haya gustado el video.